¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cuándo es la fiesta de María Reina. En nuestra sección infantil, el cuento ¿Está usted despedido? Uno de los elementos de seguridad fue asignado para acompañar en todo momento a Gabriel. El papá de Gabriel le dio indicaciones al guardián. Usted sabe que para los padres de familia nuestros hijos son lo más valioso. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Algunos valoran más las bendiciones que otros desprecian. En el Santoral te hablaremos de la santa que encontró la verdadera cruz de Cristo y también te contaremos por qué a San Roque se le representa con un perrito a un lado. Y además tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Diario de un perro. Primera semana. Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! Primer mes. Mi mamá me cuida muy bien, es una mamá ejemplar. Segundo mes. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. Cuarto mes. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. Quinto mes. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice pipí adentro de la casa, pero nunca me habían dicho dónde debo hacerlo. Además, como dormía en la recámara, dice que ya no me aguanta. Mes 12. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos se deben de sentir de mí. Mes 13. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito humano me quitó la pelota. Yo nunca agarro sus juguetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy ingrato. No entiendo nada de lo que está pasando. Mes 15. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia humana ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo techo que me cobije. Mes 16. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó y me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía reguilete. Encima de eso, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen, les ladré. Se están olvidando de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas.
Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Me habían olvidado. Mes 17. He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo con mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito, se ha de haber perdido. Mes 18. El otro día pasé por una escuela y vi a muchos niños y jóvenes como mis hermanitos humanos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me lanzó una lluvia de piedras. Decían, a ver quién tiene mejor puntería. Una de esas piedras me lastimó el ojo y desde entonces ya no puedo ver con él. Mes 19. Parece mentira. Cuando estaba más bonito se compadecían más de mí, pero ahora ya estoy muy flaco. Mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca a escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. ¡Lárgate! Mes 20. Casi no puedo moverme. Hoy, al tratar de cruzar la calle por donde pasan los coches, uno me arrolló. Según yo estaba en un lugar seguro llamado banqueta, pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se ladeó con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado, pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden y con mucha dificultad me arrastré poco a poco hacia un montón de hierba a un lado del camino. Mes 21. Tengo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelito se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve. Otras dicen a quienes vienen con ellos, no te acerques. Ya casi estoy inconsciente, pero alguna fuerza extraña me hizo hoy abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Decía, pobre perrito, mira cómo te han dejado. Junto a ella venía un señor de bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, pero este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió con la cabeza. Como pude, moví el rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Luego, solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando en por qué tuve que nacer si nadie me quería. Moraleja de esta historia. La solución no es echar un perro a la calle, sino educarlo. No conviertas en problema una grata compañía. Ayuda a tomar conciencia a otros y así terminar con el problema de los perros callejeros. Ellos no nacieron ahí. Los humanos los echamos a ese sitio donde no merecen estar.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, espero que estén comenzando maravillosamente esta semana que Dios nos concede, y si alguien la comienza con alguna enfermedad, con algún problema, recuerden que tomados de la mano de Dios, las cosas son más llevaderas, más fáciles. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a ver las cosas siempre con optimismo y a encontrar una buena actitud ante las circunstancias difíciles. Un saludo a todos los enfermitos y también, como siempre, a quienes van circulando por las carreteras de México y de Estados Unidos y mientras viajan van escuchando este programa. Que Dios les bendiga para que lleguen con bien a su destino y gocen también todo lo que resta de este maravilloso domingo. Y recuerden que estamos en este tiempo del año en que hay lluvias y por lo tanto hay que tener también las precauciones necesarias. Hay algunos lugares donde ya saben que la mañana va a estar soleada y en la tarde llueve. Así que si toca lavar la ropa, pues en la mañana, porque si no en la tarde no se va a secar. Y si quieren salir a alguna parte también, pues aprovechar la mañana. Y curiosamente, hay algunos lugares donde la lluvia llega por la tarde-noche. Creo que se puede investigar un poquito en Google cómo va a estar el tiempo y gracias a esto podemos organizar nuestra semana, pero recordando que la lluvia siempre es una bendición y que no tenemos que tirar basura para que no se tapen las coladeras. Al final del programa les daré, como siempre, los teléfonos de la parroquia de San Cosme para que puedan anotar a sus difuntos en las misas gregorianas o que puedan también obtener alguno de mis libros para obsequiar a algún ser querido y también para que tengan información de cómo hacer que llegue Mimex hasta las puertas de su casa. Recuerden, Mimex es un alimento que a mí me salvó la vida y por esta razón lo recomiendo. Y en la sección de Pregúntale al Padre José les estaré hablando de este maravilloso elemento que nos da la tierra, concretamente el agave. Pero por ahora, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Está usted despedido. Con motivo de la inseguridad en la ciudad, una de las familias más adineradas del país decidió contratar personal de seguridad para acompañar y cuidar a cada uno de los miembros de la familia. Uno de los elementos de seguridad fue asignado para acompañar en todo momento a Gabriel, uno de los hijos jóvenes. Como Gabriel debería iniciar los estudios de preparatoria, sus padres hicieron la petición a la escuela para que también pudiera ingresar al salón de clases su escolta. Así, el papá de Gabriel le dio indicaciones al guardián. Pedro, le agradecemos mucho su disponibilidad para cuidar a nuestro hijo. Usted sabe que para los padres de familia nuestros hijos son lo más valioso. Por eso le pido que en esta nueva etapa que inicia Gabriel le acompañe en todo momento. No queremos que le suceda nada malo. Pedro contestó con gentileza. Cuente usted conmigo, señor. Yo no tuve la oportunidad de estudiar sino hasta la secundaria, pero desde niño aprendí a tener la actitud de servicio. Así que, como usted me lo pide, entraré al salón de clases con su hijo y siempre estaré sentado en la última fila. A los pocos días iniciaron las clases. Gabriel ocupó su lugar en la primera fila y Pedro ocupó el suyo en un rincón de la última fila. Desde el primer día, el humilde guardián fue recibido de mala gana por maestros y alumnos. No faltó quien comentara abiertamente: esta es una escuela para gente de alto nivel. No sé por qué le permiten entrar al salón a personas de bajos recursos.
Pedro escuchaba estos comentarios y, aunque le dolían, los recibía con humildad. Recordaba una frase que su padre siempre le había dicho. Recuerda, hijo, no son las personas las que nos pueden decir nuestro valor. Solo Dios es capaz de valorar lo que somos y lo que hacemos. Solo Adalberto, uno de los maestros, siempre le mostró delicadeza. Buenos días, Pedro. Así pasaron los días, con las marcadas diferencias entre los jóvenes con riqueza económica y la sencillez de Pedro. Los estudiantes bromeaban y desperdiciaban el tiempo de clase, mientras el guardián permanecía serio y en silencio. Los alumnos ricos tenían en su pupitre todos los libros y útiles necesarios, mientras Pedro se mantenía siempre con las manos vacías. Cuando terminó el primer trimestre, Gabriel le entregó las calificaciones a su padre. Él, al verlas, se admiró y exclamó: Esto no es posible. ¿Por qué reprobaste 2 materias y sacaste tan bajas calificaciones? Gabriel, con cierto cinismo, se limitó a decir: No es mi culpa. Los maestros no saben enseñar. Y la escuela no es tan buena como tú piensas. Pero si es la mejor escuela del país. El hijo ya no quiso escuchar a su padre. Simplemente dijo: Yo he hecho mi parte. Pero si en la escuela no hacen la suya, pues ¿qué quieres que haga? Dio por terminada la conversación y se fue a su cuarto a ver televisión. Al día siguiente, su papá fue a hablar con el director y con cada uno de los maestros para exigir un mejor servicio. Ellos le hicieron ver que todos habían hecho su mejor esfuerzo, pero que era su hijo el que no ponía atención ni empeño. Sin embargo, le prometieron esforzarse aún más. Por su parte, Pedro escuchaba todo esto sin decir nada. Así pasaron los 3 años de estudios. Una semana antes de los exámenes finales, Pedro, el guardián, se acercó al profesor, que siempre lo había tratado bien, para hacerle una petición. El maestro se sorprendió y dijo: Estoy muy admirado por lo que me pides. De hecho, nunca se ha dado un caso así en esta escuela, pero haré lo que esté de mi parte. El profesor comentó con la mesa directiva la petición de Pedro. El guardián solicitaba el permiso para hacer los exámenes correspondientes a los 3 años de la preparatoria. El director y todos los maestros no pudieron contenerse. Rieron y se burlaron de la petición. Esto es una locura, profesor. ¿Cómo va a poder ese muchacho resolver problemas y contestar preguntas de algo que no sabe? ¿Cómo se le ocurre algo tan absurdo? Sin embargo, el profesor Adalberto insistió y solicitó la autorización para que Pedro pudiera hacer los exámenes. Finalmente los maestros aceptaron, pero no por convicción, sino para poder seguir burlándose del humilde joven. Así llegó el día de los exámenes finales. Como siempre, Gabriel y sus compañeros se sentaron en las primeras filas. Comenzaron a responder las preguntas escritas, no sin antes burlarse de Pedro, que también intentaba responder a los exámenes. Ay, Pedrito, ¿no te conformas con ser un simple guardián? Ahora quieres hacerla de payaso para que todos se rían de ti. Terminó el periodo escolar y a la semana siguiente el papá de Gabriel recibió de parte de la escuela un sobre. Al abrirlo encontró las calificaciones de Gabriel. Había aprobado el periodo, pero con las peores calificaciones, con las calificaciones mínimas. Ya molesto por el resultado, encontró otra hoja con un informe sobre la petición de Pedro y los resultados. El señor llamó inmediatamente a Pedro y le dijo: ¿Es cierto que te atreviste a solicitar derecho para presentar exámenes? Así es, señor. Durante el tiempo que asistí a la escuela para acompañar a su hijo, también pude escuchar las clases y las explicaciones de los maestros. ¿Pensaste acaso que podrías hacerlo sin haber tenido cuadernos ni útiles? Yo solo pedí una oportunidad. El papá de Gabriel, con actitud muy seria, le dijo a Pedro: A partir de hoy ya no serás mi empleado. Luego sacó del sobre una carta y, sonriendo, se la entregó a Pedro.
El guardián se puso muy contento porque el escrito decía que él había sacado las más altas calificaciones del grupo, por lo que la escuela le ofrecía disculpas y una beca para la universidad. Esta historia nos enseña que las bendiciones que unos desprecian son invaluables para otros. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se le acercaron y le rogaban: «Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Todos sabemos lo que es un refrán. No importa tanto sus palabras, sino lo que se quiere decir con ellas. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, no le estoy diciendo que es un chango, sino que la ropa, por más fina que sea, y se la ponga, no hace a la persona más importante. Y si le digo a alguien que el perico donde quiera es verde, tampoco le estoy diciendo a esa persona que es un animal, que es un perico. Lo que le quiero decir es que la persona que está bien preparada en cualquier lugar o situación muestra su preparación. He querido iniciar esta homilía, esta reflexión, con esta introducción porque, de lo contrario, alguien podría llegar a pensar que Jesús ofendió a una mujer llamándole perrito. Y hay que aclarar las cosas. En tiempos de Cristo también había refranes populares, y uno de ellos quería decir que primero estaba lo primero, que primero se tenían que cumplir las obligaciones y después los gustos, que era mayor obligación ayudar y responder a las necesidades de los cercanos, es decir, la familia, los amigos, los compañeros, paisanos, que las necesidades de los extraños. Para entender estas palabras de Cristo es necesario recordar que Dios le prometió al pueblo de Israel que Él sería el primero en ser invitado a la salvación, el primero en estar enterado que el Mesías había llegado al mundo y escuchar su predicación. ¿Por qué este privilegio? Bueno, pues porque Dios mismo fue formando a ese pueblo desde Abraham, y porque ese pueblo fue el primero en creer en Él y poco a poco le fue respondiendo. Y Dios no podía faltar a su promesa porque Dios siempre es fiel. Por esa razón, cuando Cristo vino al mundo, sabía que los primeros que tenían que escuchar su mensaje de salvación, conocer sus milagros y su invitación a la vida eterna, eran los judíos. Solo después de ellos la invitación sería abierta a toda la humanidad. Por eso los primeros en enterarse del nacimiento de Cristo fueron los pastores judíos y hasta meses después los magos que venían de tierras lejanas, los famosos reyes magos que no eran judíos. Hoy, el Evangelio nos muestra a una mujer no judía que quiere recibir la ayuda de Cristo. Sin embargo, Jesús le aclara que su primera misión son las ovejas descarriadas de la casa de Israel y le dice el siguiente refrán: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos», que significaría que no puede quitarles ese privilegio a los judíos para dárselo a otros pueblos. Sin embargo, la mujer le da una respuesta que lo conmueve y le hace admirar su fe. Ella le dice: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Con aquellas palabras la mujer cananea le dice que ella no está en actitud de exigir, más bien en actitud humilde, y se conforma con las migajas que Cristo le pueda dar porque sabe que el poder de Cristo es tan grande que la más mínima migaja, la más mínima acción de Cristo
puede salvar a su hija. Esta fue también una lección de humildad para los judíos que, según ese refrán, eran considerados los hijos y no valoraban lo que Dios estaba poniendo en su mesa. Dios cumplió su promesa de haberlos invitado primero al reino de los cielos, pero su invitación no fue exclusiva y por eso hoy también nosotros que no somos judíos gozamos de su salvación. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a valorar siempre su invitación a su reino. Así sea. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 16 de agosto se celebra a un rey que fue santo, San Esteban de Hungría. Esteban significa coronado. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo a Hungría. Siempre fue muy generoso con los pobres, pero para que no lo engañaran se disfrazaba por las noches de albañil para salir por las calles. Así sabía quienes necesitaban ayuda verdaderamente y se las concedía. San Esteban de Hungría murió el 15 de agosto del 1038. El 17 de agosto se celebra a un santo francés al que se le representa siempre con un perrito a un lado, y no crean que es San Veterinario, porque San Veterinario no existe. Es San Roque. Roque significa fuerte como roca y es considerado protector ante las epidemias. Aunque su familia era muy rica, cuando murieron sus padres, él vendió todo para repartir el dinero entre los más pobres. Después se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar los santuarios. Por eso en sus imágenes se le representa con el antiguo traje de los peregrinos, que consistía en una túnica corta, una pequeña capa, un bastón, una conchita y un perrito. Mientras viajaba a Roma, estalló la peste de tifo. Los enfermos morían sin ayuda alguna porque las personas no querían contagiarse. Roque se dedicó a atender a los más abandonados. Y como no había tampoco quien sepultara a los muertos, se dedicó a hacerles su tumba y a enterrarlos. Por estas obras, cuando lo veía la gente de Roma, decía: ahí va el santo. Un día su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras. Se había contagiado. Sin embargo, no quiso ocasionar molestias a nadie y se retiró a un bosque solitario. No tenía nada de comer y sucedió algo curioso. En una casa cercana al bosque, un perrito empezó a tomar un pan de la mesa de su amo para llevárselo a Roque al bosque. Después de varios días de repetirse el hecho, al dueño le entró curiosidad y siguió al perro. Cuando vio a Roque, lo llevó a su casa y le ayudó a curarse. Roque regresó a Francia muy mal vestido y con una apariencia no muy agradable a la vista. Como en ese tiempo su ciudad estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo metieron en la cárcel durante 5 años. Durante su permanencia en aquel lugar, Roque aprovechó para educar y consolar a los prisioneros. Murió el 15 de agosto de 1378. Cuando lo iban a sepultar, descubrieron que aquel hombre que vestía como un humilde pordiosero era el hijo de quien había sido gobernador de la ciudad. El 18 de agosto se celebra a Santa Elena. Elena significa antorcha resplandeciente. Esta santa se hizo famosa por 2 cosas. Primero, porque fue la madre del emperador romano Constantino, el emperador romano que terminó con la persecución de los cristianos. Recordemos que antes de él los emperadores mandaban matar a los cristianos. Pero lo que hizo más famosa a Santa Elena fue que encontró la cruz de Cristo. Ella se había hecho cristiana y le pidió a su hijo Constantino ayuda para ir a Jerusalén a conocer los lugares en que había vivido Cristo. Como le acompañaron varios soldados y obreros, los puso a excavar en varias partes y finalmente encontró la cruz de Cristo. Por eso se le representa con una cruz en la mano. En Tierra Santa hizo construir 3 templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. El 19 de agosto se celebra a San Juan Eudes. Él se dio cuenta que para preparar mejor al pueblo era necesario contar con buenos sacerdotes, y que para formar bien a los sacerdotes se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran esmerada preparación. Por eso fundó 5 seminarios en Francia y después fundó la Congregación de Jesús y María, o Padres Eudistas, que se dedica a la predicación y a dirigir seminarios. También fundó la Comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora del Refugio para ayudar a las jóvenes que habían caído en la prostitución o el delito. De esta asociación se deriva la Comunidad de Religiosas del Buen Pastor,
que tienen en el mundo 585 casas con 7.700 religiosas. San Juan Eudes propagó la devoción al corazón de Jesús y la devoción al corazón de María. Este santo murió el 19 de agosto de 1680. El 20 de agosto se celebra a San Bernardo. Bernardo significa batallador y valiente. Nació en Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Tenía muchas cualidades, pero la lujuria lo vencía y tenía que luchar constantemente para no caer en la tentación. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche tuvo que salir de su casa y revolcarse entre el hielo, imagínese, hasta quedar casi congelado. A los 22 años, Bernardo entró al convento de monjes benedictinos llamado Cister. En el convento del Cister demostró tantas cualidades que lo mandaron a fundar un nuevo convento. Los benedictinos trabajaban la tierra y él escogió un sitio muy difícil para la siembra. Los monjes tenían que trabajar mucho para poder cosechar algo. Esto les enseñó también a ser constantes en el trabajo espiritual. Al convento le puso el nombre de Claraval, que significa Valle Muy Claro. Comenzó con 20 compañeros y en pocos años tenía 130 religiosos. De este convento salieron monjes a fundar otros 63 conventos. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres. Se le reconoce como uno de los predicadores que han hablado con más cariño de la Virgen. Él compuso las últimas palabras de la salve: «Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María». Y aunque no lo crean, San Bernardo puso a cargar carbón a un papa. Miren, la cosa estuvo así. Un hombre muy rico y muy bien preparado solicitó que lo admitieran en el convento de Claraval. Para probar su virtud, Bernardo lo puso las primeras semanas a transportar carbón. Aquel hombre pasó la prueba porque hizo el trabajo con humildad. Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice Honorio III. San Bernardo murió el 20 de agosto de 1153 cuando tenía 63 años. El 21 de agosto se celebra al Papa San Pío X. Su nombre real fue José Sarto. Nació en un poblado cerca de Venecia, en Italia, en 1835, dentro del seno de una familia humilde. Era el segundo de 10 hijos, imagínense. Antes de ser electo papa, llegó a ser cardenal de Venecia y cuando fue nombrado papa en el cónclave de 1903, eligió el nombre de Pío, inspirado en que los papas que habían elegido antes de él ese nombre habían sufrido por defender la fe católica. Una vez que fue electo papa, decretó que ningún gobernante podía vetar a algún cardenal para ocupar el cargo de sumo pontífice. Esto lo hizo porque hasta ese momento había gobernantes que podían vetar la elección de algún cardenal para que fuera papa. San Pío X también combatió el jansenismo, una herejía que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible y por lo tanto se debería hacer a una edad adulta. Para combatir al jansenismo, este papa autorizó que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que comprendieran quién está en la hostia consagrada. Para ello, dio mucho impulso al estudio del catecismo y esto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Para perfeccionar las traducciones de la Biblia, fundó el Instituto Bíblico y se preocupó por ordenar y actualizar el derecho canónico. Después de 11 años de pontificado, murió el 21 de agosto de 1914. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 22 de agosto se celebra a María Reina. Hay que recordar que en el Rosario, la Iglesia proclama a la Virgen como reina 12 veces. ¿Los recordamos? Reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los confesores, de las vírgenes, de los mártires, de todos los santos, del Santísimo Rosario, reina de la paz y reina concebida sin pecado original. Y la última nos recuerda el dogma de la Asunción, reina llevada a los cielos. La Virgen de Guadalupe tiene el título de emperatriz, por cierto. También los santos hablan de ella como reina. Por esta razón, muchas imágenes de la Virgen María tienen una corona sobre su cabeza.
también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Amigas, amigos, en esta sección de Pregúntale al Padre José, voy a responder a esta pregunta que varios de ustedes me hicieron de ¿por qué digo constantemente que el extracto de agave me salvó la vida? Porque así fue. En una etapa de mi vida hace más de 10 años, comencé con una diarrea que nada ni nadie podía detener. Un medicamento, otro, hierbas, etc., un médico, otro y otro, y no se detenía la diarrea, haciéndome que bajara bastantes kilos de peso, que fuera perdiendo también la capacidad de continencia, y esto me hacía tener accidentes mientras iba viajando. ¿En qué sentido? Como se dice popularmente, que me ganaba, así. Y entonces, con los estudios caí en todo. Estudios de cáncer, estudios de bacterias del Medio Oriente, porque viajo mucho para allá, estudios incluso de VIH, porque decían que me podían haber contagiado quizás en el dentista o alguna cosa así. Nada, absolutamente ningún médico de los grandes especialistas que hay en México y en Israel para obtener una respuesta. Y claro, si no había diagnóstico, pues no había ningún medicamento o tratamiento por seguir. Y entonces, como yo seguía bajando de peso y mi problema se iba agravando cada vez más, afortunadamente alguien me recomendó este extracto para que me alimentara en primer lugar, porque es un alimento, y no perdiera yo la memoria. Estaba perdiendo la memoria, estaba perdiendo la fuerza, estaba perdiendo la agilidad, incluso las ganas de vivir, y afortunadamente el extracto, repito que no es un medicamento, sino un alimento, me fue levantando. El extracto me ayudó muchísimo y pude regresar a mi vida ordinaria, y hasta ahora lo sigo tomando para tener fuerza, vitalidad, energía, etc. ¿Qué les quiero decir con esto? Que seguramente muchos de ustedes tienen algún problema corporal y van con el médico, y el médico no le atina a lo que ustedes tienen. Pero ¿qué tenemos que hacer ante cualquier enfermedad, sea la que sea? Alimentarnos de la mejor manera. Y gracias a Dios, este agave, que no es de los que se saca el tequila, sino es un agave bastante feo, es un agave que crece en terrenos totalmente salvajes, sin pesticidas, sin insecticidas, ni ningún tipo de cosas ajenas a la naturaleza, produce un elemento que tarda 10 años en producirlo, pero con una riqueza increíble para nuestro organismo, porque tiene, en primer lugar, saponinas, que convierten nuestra grasa en energía. Segundo, tienen antioxidantes que nos ayudan a no envejecer, a que nuestras células no se oxiden y que además se desinflamen, y de esta manera no tengamos problemas cronodegenerativos. Tiene también sustancias anticancerígenas, tiene también inulina, que ayuda a tener una magnífica digestión, nada de colitis, gastritis, diarreas, etc., y otros elementos más. De tal manera que esto permite que cualquier persona enferma lo pueda consumir. También cualquier persona sana lo consuma. Niños, jóvenes, personas mayores, sobre todo los mayores que comen poquito ahora. Bueno, en esta edad
una cucharadita les puede ayudar mucho porque esa es la dosis que se tiene que tomar. Y las mujeres embarazadas, ¿cómo lo agradecen? Porque tienen problemas de estreñimiento, o bien aquellas personas que tienen algún familiar en silla de ruedas y que por falta de movilidad también tiene este problema de estreñimiento. Evidentemente que por las sustancias anticancerígenas le hace mucho bien a las personas que están en un proceso de cáncer o que van a tomar quimioterapia o radioterapia, porque tenemos muchos testimonios de gente que al estar en este tipo de tratamientos, al fortalecer sus células, no se les cae el cabello y no tienen náuseas, y esta es una maravilla. Y no solamente se los recomiendo yo, sino que si vienen aquí a la parroquia, verán la fila de gente que viene por este extracto y les preguntan cómo les sirvió y les van a dar respuestas increíbles. Tenemos un caso incluso que vino desde Colombia para agradecer porque tenía un cáncer en un estado muy avanzado y pudo aliviarse. Claro, tenemos que decir que no es un medicamento, pero un alimento puede cambiar drásticamente nuestra vida. Y por eso lo recomiendo. De verdad, si usted no lo conoce, consúmalo y después me va a dar las gracias. Así, con esta respuesta, respondo a Pregúntale al Padre José. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y les recuerdo que todos los días de la semana subo distintos videos en mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar, y de esta manera pueden aprender sobre el santo de la semana, cápsulas de psicología y muchas cosas más. Si no han entrado a mi canal, entren, suscríbanse y de esta manera incluso podrán seguir mi programa de radio a través de YouTube. Gracias a todos nuevamente y les recuerdo los teléfonos de la parroquia: 5555 66 77 44. Lo repito, 5555 66 77 44 y también el 55 5705 5939. 55 5705 5939, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Que tengan un maravilloso domingo y hasta la siguiente semana. Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú, porque tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén. Resonancias de Fe.
gloria, gloria, a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, Señor, todos te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, Padre, Señor Todopoderoso. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, unigénito del Padre, Señor, Hijo de Dios, Hijo único del Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y atiende a nuestra súplica. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú Jesucristo, altísimo Señor, altísimo Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.